Bueno, continuamos pues nuestra historia de Colombia por los años donde andamos, que es 1839, a ver qué pasa. Eh, Estábamos diciendo que es el gobierno del general José Ignacio Márquez. Es bueno recordar que Márquez es como el primer presidente que cumple un mandato completo después de la independencia, siendo un civil, porque vino Bolívar, vino Santander, perdón, vino Bolívar, vino Mosquera, pero recordemos que el gobierno de Mosquera sufrió un golpe de Estado, el golpe de Herrán, luego vino pues entonces la guerra en el que vencieron a Herrán, y entonces llega José María Obando, mientras el general Santander regresa de Europa. Vino el gobierno de Santander y después del gobierno de Santander es cuando entra y las elecciones las gana José Ignacio de Márquez. Márquez tuvo un gran colaborador antioqueño, y aquí es importante destacar este aporte de Antioquia para la civilidad de esta nueva etapa, llegando pues a 1840. Y ese señor se llama Rafael Aranzazu. Rafael Aranzazu, natural de la Ceja del Tambo, que entra al gobierno. Dice el doctor Mariano Ospina Rodríguez en sus memorias que toda la República conoce con cuánto tino, laboriosidad y pureza desempeñó el señor Aranzazu la Secretaría de Gobierno, y que no solamente defendió al gobierno con su pluma de los ataques que se le dirigían desde los estamentos militaristas, porque Aranzazu era un civil, recordemos que era boyacense, de Ramiriquí, y a pesar de su salud, que de todos era conocido que no era muy buena, siempre permaneció trabajando hasta 1840, donde parece que le exigieron la separación de su cartera de gobierno. Y le tocó a él todo este problema en el sur, en Pasto, esa famosa guerra de los conventos promovida por José María Obando, guerra en la que jugó un papel importante y deberíamos decir atizó el fuego de la revolución, pruebas que fueron apareciendo de el asesinato, el vil asesinato de Antonio José de Sucre en la montaña de Berruecos, en Pasto, aquella zona entre Popayán y Pasto, Berruecos, infestada de guerrilleros, guerrilleros realistas. El problema de la guerrilla, pues, en Colombia es bastante viejo, porque estamos diciendo que desde la guerra de independencia, los guerrilleros pastusos, los guerrilleros patianos, en los que jugó un papel muy importante José María Obando, porque él tenía muchas relaciones con ellos, eh, hicieron que todo ese sur fuese tan inestable, y por eso le dio tanta brega a Nariño, a Bolívar. Por eso los indígenas dirigidos por Agualongo dieron tanto que hacer y tanto problema generaron allá en ese sur, como lo hemos dicho en varios
programas. Otra vez, Pasto. Pues muchas conjeturas se dan por el tema de Obando, por sus relaciones con estos guerrilleros. Y entre ellos, la historia menciona a varios que vale la pena recordar en este momento de la famosa guerra de los conventos. Andrés Noguera es uno, otro, Sarria, otro, Erazo. Esos tres sembraron el terror en esa zona. Noguera, Sarria, Erazo. Y más las radicalizaciones religiosas, como las del padre Villota, que con Obando prendió la sublevación amparado en ese famoso cierre de la guerra de los conventos. Don Estanislao Gómez Barrientos, en su historia sobre don Mariano Ospina y su época, relata la ferocidad, el miedo que sembraban estos guerrilleros, Noguera, Sarria, Erazo. Y digamos que esa fue una circunstancia que aprovechó Obando para distraer la atención de todas estas pruebas que surgen en el proceso contra Sucre. Por eso Obando no fue capaz nunca de marginarse totalmente de la imputación que le ha hecho la historia de haber tenido que ver con el asesinato del gran mariscal de Ayacucho. Nunca está probado que fue asesino, pero hay lo que llamamos en derecho indicios de ese tema tan enredado. Entonces, esa famosa guerra de los conventos, ese sur tan complicado, en el que jugó un papel importante también otro personaje que después fue presidente de la República, es el general Pedro Alcántara Herrán. Ya vemos todos los que empiezan a surgir, que fueron todos presidentes: Obando, José Hilario López, Pedro Alcántara Herrán, Rafael Aranzazu, que estuvo muy cerca a Herrán, para citar unos pocos, Tomás Cipriano de Mosquera. Ahí tenemos entre esos 5, digamos que los protagonistas de estas épocas de 1839 y 1840. Y todo es el gobierno de José Ignacio de Márquez. Aquí es donde en esa confusión de cosas aparece un partido que toma el nombre, partido político. Todavía no están definidos los partidos tradicionales, liberal y conservador, pero sí empiezan a aparecer, digamos que las semillas de lo que fueron esos partidos, y aparece el partido ministerial, que apoyó al doctor José Ignacio de Márquez y lo sostuvo en el poder. Ese partido ministerial y la gente que apoyó a Márquez fue apellidado como Servil por sus adversarios. Pues ese partido ministerial es la semilla de lo que podríamos llamar después el Partido Conservador Colombiano. Se dice que en ese partido hallaron cabida las gentes amantes del sosiego, del orden y de la estabilidad, que pidió rectificaciones en el pensum, en la organización docente. Recordemos que Santander había traído las ideas de Jeremías Bentham, de Tracy,
y de todos estos enciclopedistas y que hicieron parte de la Revolución Francesa, los que atizaron todo esto allá en Europa, que anhelaban porque hubiese más respeto por las enseñanzas de la Iglesia católica. Y también hicieron parte de este partido ministerial todos aquellos que estaban cansados del espíritu turbulento, innovador, jacobino, se dice así a los seguidores de Juan Jacobo Rousseau, que se radicalizaron en la Revolución Francesa, los jacobinos, dentro de los cuales uno podría decir que está Robespierre. Y recuerda los historiadores Henao y Arrubla que ese espíritu turbulento, innovador, jacobino, son la nota característica de una porción política más ardiente, más exaltada de lo que se llamó el radicalismo francés, que fue el inspirador del liberalismo granadino, para ir poniendo pues las semillas de los orígenes de los dos grandes partidos políticos en Colombia, el liberal y el conservador, que vieron la vida más tarde, en 1840. Como presidentes en la Cámara de Representantes hubo disputas y se eligió presidente de la Cámara a don José Rafael Mosquera, otro Mosquera. Ya hemos hablado de muchos Mosquera, todos hermanos, primos. José Rafael Mosquera, Tomás Cipriano Mosquera, Joaquín Mosquera, Manuel José Mosquera, el arzobispo de Bogotá. Entonces, este José Rafael Mosquera fue candidato de los ministeriales, es decir, del Partido Conservador, y compitió con el general Santander. Y fue elegido vicepresidente del Congreso en 1839, el doctor Mariano Ospina Rodríguez. Ya aparece en un cargo a nivel nacional. Recordemos que fue conspirador septembrino, que era discípulo de don Vicente Azuero, que nunca dejó de pertenecer al partido radical, o sea, liberal. Y aquí Ospina se separa de don Vicente Azuero y Ospina se va al centro y por eso fue el fundador del Partido Conservador. Aquí viene o sea, todos estos partidos se originan realmente en la conspiración septembrina. Pues entonces, presidente del Congreso, José Rafael Mosquera, vicepresidente, el doctor Mariano Ospina Rodríguez. Ya Ospina entonces sale de Antioquia y comienza nuevamente a figurar con mucha fuerza en el escenario nacional. En este momento, entonces, en la Cámara de Representantes, los dos partidos están equilibrados. El partido ministerial o conservador y el partido progresista, donde está don Vicente Azuero, o liberal. Y los ánimos están exaltados con todo esto que está pasando en la guerra de los conventos. Por lo tanto, uno puede decir que nunca el gobierno presionó o oprimió a los electores. El gobierno de José Ignacio Márquez fue un gobierno imparcial. Pero ese liberalismo santanderista se fue sistemáticamente en forma hostil a la administración Márquez. Y dentro de esa hostilidad, dentro de ese partido hostil, pues estaba Santander y digamos que los más cercanos a Santander, lo que llama el Estado Mayor de Santander, y ahí está don Vicente Azuero, Francisco Soto, Florentino González, que después fue ministro de Hacienda muy importante, Florentino González, Ezequiel Rojas, a quien redactó los principios de lo que se llamó después el Partido Liberal,
Ezequiel Rojas y Lorenzo María Lleras. Y ese partido además tuvo la adhesión de personas tan importantes como don José de Ovaldía, los doctores Francisco Antonio Obregón, Diego Fernando Gómez, Antonio del Real, Francisco Martínez Troncoso, Juan Nepomuceno Núñez Conto. Muy bien, volvamos al sur. Recordemos que se había logrado un indulto para pacificar ese sur tan exaltado pastuso, el llamado indulto de los árboles, pero ese indulto no resultó más que ser una corta tregua, porque nuevamente Obando, frente a todo lo que comienza nuevamente a surgir en su contra, las pruebas del asesinato de Sucre, vuelve a la revolución, con todos estos conocidos antiguos guerrilleros. Y en esas proclamas, ya estamos en 1840, en esas proclamas invitan nuevamente a las armas a sus amigos y partidarios, julio de 1840, y asume este título, Obando, supremo director de la guerra en Pasto, general en jefe del ejército restaurador y protector de la religión del crucificado. Observen, es el supremo director de la guerra. ¿De qué estamos hablando? De la guerra de los supremos, que prácticamente fue una continuidad de la guerra de los conventos. Guerra de los conventos y al poco tiempo, entre ellos dos, el famoso indulto de los árboles, guerra de los supremos. Y observen cómo se apropian del tema religioso en Pasto, el tema de los conventos, para llamarse protector de la religión del crucificado, para tomar ese estandarte. Y dice, me lanzo a la lucha porque estoy perseguido cruelmente por un gobierno de origen impopular, el gobierno de Márquez. Y dice, y con el fin de devolver a Pasto su dicha y a la Nueva Granada su libertad e integridad. Decía que de tiempo atrás, Obando había empezado la obra que ya iba a concluir. ¿Cuál era? El renacimiento de Colombia bajo un sistema federal, que era el grito nacional. Es volver a tomar la bandera del federalismo, Obando, para esconder todo ese escándalo que se estaba expresando. Y aquí aparece ya como un hombre de primera fila ante la rebelión de Obando, Mosquera. ¿Cuál Mosquera? Tomás Cipriano de Mosquera. Aquí empieza un paralelismo entre estos dos personajes tan importantes después de la muerte de Bolívar y Santander. José María Obando, Tomás Cipriano de Mosquera, enemigos irreconciliables, que se reconcilian al final. Después hablaremos por qué. Entonces Mosquera es nombrado segundo jefe del Ejército del Sur para reemplazar al general Herrán. ¿Quién logró el indulto de los árboles? El general Pedro Alcántara Herrán. Y miren cómo son las cosas. Herrán termina siendo yerno de Mosquera porque se casa con la hija de Tomás Cipriano, Amalia. Pero esa es otra historia, cómo se van desarrollando los sucesos y los chismes políticos y familiares. Entonces Mosquera y Herrán abren operaciones en el sur, 1840, sobre José María Obando y sobre todos esos temidos guerrilleros, Noguera, Erazo, Sarria, y prácticamente combates diarios sin resultados definitivos. La guerrilla da un golpe, se esconde, el ejército pasa, tiene 2, 3 bajas. Son situaciones muy complicadas. El problema guerrillero en Colombia viene de estas épocas, de la independencia. Estamos en 1840, para ahora pretender pues que 170, 180 años después solucionemos esto con un acuerdo de paz. Eso no es tan simple. La situación pues de las fuerzas legitimistas, es decir, las de Herrán, las de Mosquera, no eran fáciles,
era más bien desesperada. Las guerrillas asediaban bastante a estas fuerzas, estaban incomunicadas con el gobierno. Herrán se ve forzado a defender todo el terreno que ocupa y a tratar de impedir auxilios que le llega a la revolución de Obando. ¿De quién? Del Ecuador. Recordemos que allá está Flores, que a Flores no le interesa que haya tranquilidad en este sur porque siempre ha pretendido incorporar a esta región de Pasto al Ecuador. Epidemia, así como la del COVID, epidemia de viruela, 1840, hizo estragos en las poblaciones, diezmó las filas del ejército. Herrán se vio obligado a solicitar ayuda extranjera y entonces, curiosamente, Flores se presta para eso. Y entonces pasan 1000 soldados ecuatorianos, qué cosa tan complicada, dice que ayudará a Juan José Flores, y entonces, a Herrán, y entonces se unen estas fuerzas ecuatorianas que llegan a Herrán y a Mosquera, y los tres ocupan nuevamente Pasto. Obando divide sus fuerzas y finalmente es derrotado en la famosa batalla de Huilquipamba, septiembre de 1840. Fue una derrota completa, le tocó huir a pie, los guerrilleros se disolvieron. Otro guerrillero que se me había olvidado mencionar, España, Stanislao España, se oculta. Los vencedores, los ecuatorianos, Herrán, Mosquera, vuelven a Pasto. Las fuerzas que llegaron del Ecuador se regresan, repasan la frontera y Herrán dispone ir a Popayán. Deja una guarnición en Pasto y el ejército marcha a Popayán. Parecía pues que el sur estaba pacificado, pero resulta que la guerra apenas comenzaba. Esto empieza a generalizarse. Toda la república, dice los historiadores de Senado de Rula, parece un voraz incendio. Hay una oposición en masa al gobierno de Márquez, en la prensa, en el Congreso, y al ver que Obando está encabezando esa revolución, muchos jefes militares se lanzan en la lucha armada. Curiosamente, el socio de Obando, José Hilario López, no se quedan quietos, no se levantan en armas. Aparece muchos generales, muchos jefes militares que estuvieron en independencia, se lanzan a las armas en esta guerra llamada de los Supremos. Aparece Juan José Reyes Patria, se pronuncia en septiembre de 1840, entonces se pronuncia y se llama Supremo. El gobernador Manuel González se levanta en el Socorro y también proclama la soberanía del Socorro. Observen que todo el mundo está pidiendo el federalismo y cada uno está definiendo que es el dueño de esas tierras. Francisco Carmona en octubre se apodera de Santa Marta y también se declara jefe supremo. Juan Gutiérrez de Piñeres hace lo mismo en Cartagena y en Antioquia. Pasa lo mismo. ¿Quién se declara supremo? Nada más y nada menos que Salvador Córdoba. Y se adueña de Medellín con el título de supremo. Porque aquí llama mucho la atención, siempre llama mucho la atención el federalismo. Tenemos a Salvador Córdoba en Antioquia. Es Córdoba, Salvador y Antioquia son protagónicos en esta lucha.
Monpós también se organiza como un gobierno provisional. Casanare en los llanos. Panamá, Veraguas en Panamá también tiene sus movimientos revolucionarios. Y como dice la historia, la revolución llevaba en sí su propia ruina, porque varios eran los jefes supremos, aspirantes a gobiernos parciales, no había unidad en sus operaciones militares y en muchos había ambición que los dominaba, sino a todos. Esta es la guerra de los supremos. Entonces, dejamos acá, feliz semana. La guerra de los supremos.